El innovador trabajo del Dr. Joe Dispenza en Becoming Supernatural o Volviéndose Sobrenatural lleva a los lectores a un viaje transformador, explorando la intersección de la ciencia, la espiritualidad y el potencial humano. Este ensayo profundiza en conceptos clave del libro, discutiendo el poder de la meditación, el papel de la neuroplasticidad y el impacto profundo de trascender las limitaciones del mundo material. La ciencia de la meditación, desentrañando el tapiz neural. Dr. Joe Dispenza descompone meticulosamente la intrincada relación entre la meditación y el cerebro humano, tejiendo una narrativa que entrelaza prácticas contemplativas antiguas con la neurociencia moderna. El capítulo dedicado a la ciencia de la meditación sirve como una puerta de entrada para entender cómo esta técnica milenaria se convierte en un catalizador para una transformación profunda a niveles moleculares y neuronales. Dr. Dispenza hace alusión a los mecanismos neurobiológicos subyacentes a la meditación, mostrando su potencial para esculpir la arquitectura del cerebro. Explora el concepto de neuroplasticidad, afirmando que nuestros cerebros no son entidades estáticas, sino estructuras dinámicas capaces de adaptarse a nuevas experiencias. A través de un rico tapiz de estudios científicos y ejemplos del mundo real, la narrativa se desarrolla, revelando cómo la meditación actúa como un catalizador potente para remodelar las vías neuronales. La discusión profundiza en las dos redes primarias del cerebro, la red por defecto, DMN, y la red de tareas positivas, TPN. El Dr. Dispenza detalla meticulosamente cómo estas redes interactúan y cómo la meditación sirve como una herramienta para armonizar sus funciones. La DMN, asociada con pensamientos autorreferenciales y el ego, experimenta una recalibración durante la meditación, conduciendo a un estado de mayor conciencia e interconexión. El ensayo también explora el impacto de la meditación en el sistema nervioso autónomo, enfatizando la transición de la respuesta de lucha o huida inducida por el estrés al estado restaurativo y curativo parasimpático. Al desglosar los cambios fisiológicos inducidos por la meditación, el Dr. Dispenza arroja luz sobre su potencial como un enfoque holístico para el bienestar, más allá de la simple relajación. Uno de los elementos clave explorados es el papel de la glándula pineal y su secreción de DMT, dimetiltriptamina, durante estados profundos de meditación. El Dr. Dispenza establece conexiones entre este compuesto psicodélico natural y los estados alterados de conciencia, proponiendo que tales experiencias contribuyen a la expansión de la percepción más allá del reino material. La ciencia de la meditación, tal como la presenta el Dr. Dispenza, no es un concepto abstracto. Es un proceso tangible y transformador con resultados medibles. La discusión se basa en evidencia empírica, haciendo referencia a estudios que demuestran cambios en la estructura del cerebro, aumento de la densidad de materia gris y funciones cognitivas mejoradas como resultado de prácticas regulares de meditación. En esencia, la ciencia de la meditación, tal como se retrata en Becoming Supernatural, es un viaje hacia las profundidades de nuestra propia neurobiología. Es una exploración de cómo una práctica aparentemente simple puede desentrañar las complejidades del cerebro, llevando a un cambio profundo en la conciencia. A medida que los lectores navegan a través de las revelaciones científicas presentadas por el Dr. Joe Dispenza, se les invita a abrazar la meditación no solo como un esfuerzo espiritual, sino como una fuerza potente capaz de esculpir los cimientos mismos de su ser. Neuroplasticidad y transformación personal, reconfigurando la mente para un cambio extraordinario. En el tapiz de la evolución personal, tejido por el Dr. Joe Dispenza en Becoming Supernatural, el hilo de la neuroplasticidad se destaca como una fuerza vibrante que impulsa transformaciones profundas. Esta sección
desentraña las complejidades de cómo la notable adaptabilidad del cerebro se convierte en un conducto para remodelar patrones de pensamiento, comportamientos y, en última instancia, la vida entera de una persona. En el corazón de las enseñanzas del Dr. Dispenza yace la convicción de que los individuos poseen la capacidad de participar activamente en la reconfiguración de sus propios cerebros. Este proceso transformador no se limita al ámbito de conceptos abstractos, sino que se basa en las experiencias tangibles de innumerables personas que han experimentado un cambio personal extraordinario. La exploración comienza con un análisis profundo de la neuroplasticidad, un fenómeno que desafía la visión tradicional del cerebro como un órgano fijo. El Dr. Dispenza guía a los lectores a través de la maleabilidad del cerebro, ilustrando cómo estados mentales y emocionales consistentes esculpen las vías neuronales. A través de vívidos ejemplos y estudios científicos, la narrativa pinta un cuadro vívido de la naturaleza dinámica del cerebro. Crucial en esta discusión es el concepto de liberarse de los patrones de pensamiento habituales. El Dr. Dispenza argumenta que al elegir conscientemente nuevos pensamientos y emociones, los individuos pueden forjar nuevas conexiones neuronales, desmantelando los circuitos neuronales que los han mantenido atrapados en ciclos de autolimitación. Este proceso no se trata simplemente de pensamiento positivo, sino que implica un cambio profundo en las creencias fundamentales que moldean la realidad de uno. El ensayo explora además el papel de la meditación como una herramienta poderosa para aprovechar la neuroplasticidad. El Dr. Dispenza ilustra cómo la práctica de la meditación facilita un estado de coherencia, una danza sincronizada entre la mente y el cuerpo. Esta coherencia, a su vez, se convierte en un catalizador para reestructurar el cerebro, fomentando una mayor armonía entre sus diversas regiones. Ejemplos del mundo real de individuos que han aprovechado los principios de la neuroplasticidad para superar desafíos y manifestar cambios positivos proporcionan un arco narrativo convincente. Estas historias sirven como faros de inspiración, ilustrando que la reconfiguración del cerebro no es un concepto teórico, sino un esfuerzo práctico y alcanzable. A medida que la exploración se profundiza, el Dr. Dispenza se adentra en el concepto de ensayo mental, en el que los individuos imaginan vívidamente su futuro deseado. Este ensayo cognitivo, respaldado por la neurociencia, se convierte en una herramienta potente para dar forma al destino, con el cerebro incapaz de distinguir entre lo imaginado y lo real. En conclusión, la sección sobre neuroplasticidad y transformación personal en Becoming Supernatural revela el potencial transformador anidado en las redes neuronales del cerebro humano. La narrativa del Dr. Dispenza es un llamado a la acción, instando a los lectores a reconocer su capacidad de esculpir sus propios destinos. A través del lente de la neuroplasticidad, los individuos no son receptores pasivos de sus circunstancias, sino arquitectos activos de sus futuros extraordinarios. El campo cuántico y la conciencia, navegando el tapiz cósmico de la realidad. En las páginas de Becoming Supernatural, el Dr. Joe Dispenza trasciende los límites convencionales, invitando a los lectores a explorar la conexión profunda entre el campo cuántico y la conciencia humana. Esta sección profundiza en la danza intrincada entre la mente y el tejido cósmico que subyace a la esencia misma de la realidad. En el corazón del discurso del Dr. Dispenza está la idea de que la conciencia se extiende más allá de los confines del cuerpo físico, entrelazándose con el campo cuántico, una vasta matriz interconectada que impregna el universo. El ensayo emprende un viaje a través de las implicaciones de esta perspectiva que cambia paradigmas, desafiando a los lectores a reconsiderar su comprensión de sí mismos y la naturaleza de la existencia. La exploración comienza desmitificando el campo cuántico,
un reino donde las probabilidades, los potenciales y las posibilidades infinitas del universo convergen. El Dr. Dispenza navega por los principios de la física cuántica, ilustrando cómo las partículas a nivel subatómico responden a la conciencia del observador. Esta danza interactiva entre el observador y lo observado forma la piedra angular para comprender la interacción dinámica entre la conciencia y el campo cuántico. La narrativa se desarrolla, revelando cómo los individuos pueden participar activamente con el campo cuántico a través de estados elevados de conciencia. El Dr. Dispenza introduce el concepto de entrar en un estado de coherencia, donde la mente y el cuerpo se alinean con las frecuencias del campo cuántico. Esta alineación se convierte en una puerta de acceso a estados elevados de intuición, creatividad y experiencias espirituales profundas. Crucial en esta discusión es la noción de que la conciencia no se localiza únicamente dentro del cerebro, sino que se extiende más allá de los límites del cuerpo. El Dr. Dispenza desafía la percepción convencional del yo, invitando a los lectores a imaginar una realidad donde la conciencia es una fuerza universal, que trasciende la identidad individual y se interconecta con el tapiz cósmico más grande. El ensayo también explora el poder transformador de la meditación como un medio para cerrar la brecha entre la mente individual y el campo cuántico. A través de la práctica disciplinada, los individuos pueden atravesar el velo del mundo material, accediendo a reinos de conciencia donde las limitaciones se disuelven y lo extraordinario se vuelve concebible. Ejemplos del mundo real y estudios científicos refuerzan las afirmaciones del Dr. Dispenza, ofreciendo vislumbres de instancias donde los individuos han aprovechado el campo cuántico para manifestar cambios profundos en sus vidas. Estas narrativas sirven como testimonios de la idea de que comprender y participar conscientemente con el campo cuántico puede desbloquear potenciales inexplorados y remodelar el mismo tejido de la realidad de uno. En conclusión, la exploración del campo cuántico y la conciencia en Becoming Supernatural invita a los lectores a trascender los límites de lo conocido, llamándolos a imaginar una realidad donde la mente converge con lo cósmico. La narrativa del Dr. Joe Dispenza sirve como un faro, guiando a los individuos a reconocer la vasta extensión de posibilidades que se despliegan cuando la conciencia danza con lo cuántico, invitándolos a convertirse en participantes activos en la co-creación de sus destinos extraordinarios. Sanación a través de la conexión mente-cuerpo, una sinfonía de bienestar revelada. En el paisaje transformador de Becoming Supernatural, el Dr. Joe Dispenza entrelaza intrincadamente el hilo narrativo de la sanación a través de la profunda interacción entre la mente y el cuerpo. Esta sección explora la relación simbiótica entre los pensamientos, las emociones y el bienestar físico, iluminando el camino hacia la sanación holística y la autorrestauración. En su núcleo, el discurso del Dr. Dispenza gira en torno a la comprensión de que la mente y el cuerpo están intrínsecamente conectados, influyéndose mutuamente en una danza dinámica de conciencia. El ensayo profundiza en las respuestas fisiológicas y bioquímicas desencadenadas por las emociones y los pensamientos, desentrañando la ciencia detrás de la conexión mente-cuerpo. La exploración comienza con un examen del estrés, el antagonista silencioso que perturba esta delicada armonía. El Dr. Dispenza expone los efectos perjudiciales del estrés crónico en los sistemas del cuerpo, desde el sistema inmunológico hasta el equilibrio hormonal. Esta sección arroja luz sobre los mecanismos intrincados a través de los cuales el estrés se convierte en un precursor de diversas dolencias, enfatizando la necesidad urgente de un cambio de paradigma en el enfoque de la salud y la sanación. Crucial en esta discusión es el papel de las emociones elevadas en el proceso de sanación. El Dr. Dispenza introduce el concepto de coherencia del corazón,
donde emociones positivas como el amor, la gratitud y la compasión sincronizan el ritmo del corazón, creando una resonancia armoniosa en todo el cuerpo. El ensayo explora el impacto profundo de estas emociones en la función celular, la respuesta inmunológica y el bienestar general. La narrativa se desarrolla para mostrar ejemplos del mundo real, de individuos que han aprovechado la conexión mente-cuerpo para facilitar sanaciones notables. Estas historias se convierten en testimonios de la noción de que al cultivar un estado de emoción elevada y dirigir conscientemente los pensamientos, los individuos pueden iniciar una cascada de eventos bioquímicos que apoyan la inteligencia innata de sanación del cuerpo. El ensayo explora además la intersección de la meditación y la sanación, ilustrando cómo la práctica se convierte en un catalizador para transformar el paisaje interno. El Dr. Dispenza discute los cambios neuroquímicos inducidos por la meditación, enfatizando su papel en la reducción de las hormonas del estrés y la promoción de la liberación de neuropéptidos curativos. En conclusión, la sección sobre la sanación a través de la conexión mente-cuerpo en Becoming Supernatural invita a los lectores a reimaginar su enfoque hacia la salud. La narrativa del Dr. Joe Dispenza sirve como un faro, guiando a los individuos hacia el reconocimiento de su capacidad en el proceso de sanación. Al comprender y participar conscientemente con la interacción intrincada de pensamientos, emociones y bienestar físico, los individuos emprenden un viaje transformador, una sinfonía de bienestar donde la mente y el cuerpo se armonizan para orquestar la sanación y la vida vibrante. Trascendiendo el mundo material, despertando a realidades extraordinarias. En la profunda exploración de Becoming Supernatural, el Dr. Joe Dispenza invita a los lectores a aventurarse más allá de los confines del mundo material, desafiando las percepciones convencionales de la realidad. Esta sección profundiza en el viaje transformador de trascender las limitaciones, invitando a las personas a abrazar los potenciales extraordinarios que se encuentran más allá de lo tangible. En su esencia, la narrativa del Dr. Dispenza fomenta un cambio en la conciencia, una elevación que trasciende las limitaciones ordinarias del ámbito material. El ensayo navega por el concepto de que las personas pueden ir más allá de sus circunstancias al despertar a una realidad que se extiende más allá de lo visible y lo medible. La exploración comienza desmantelando la ilusión de separación entre el yo y el mundo externo. El Dr. Dispenza plantea que al reconocer la interconexión de todas las cosas, los individuos pueden liberarse de las limitaciones impuestas por una visión puramente materialista del mundo. Esta sección profundiza en las implicaciones de entenderse a uno mismo como una parte integral de una red cósmica más grande, donde la conciencia se convierte en la fuerza unificadora. Crucial en esta discusión es la idea de cambiar de una mentalidad de víctima a una de empoderamiento. El Dr. Dispenza desafía a los lectores a trascender las narrativas de limitación y escasez, enfatizando el papel de la conciencia en la configuración de la realidad de uno. Al dirigir conscientemente los pensamientos y emociones, las personas se convierten en arquitectos de sus experiencias, trascendiendo la victimización que a menudo acompaña las perspectivas centradas en lo material. El ensayo explora además el poder transformador de la meditación como una puerta de entrada para trascender el mundo material. El Dr. Dispenza discute cómo la práctica permite a las personas atravesar el velo de la realidad física, accediendo a estados de conciencia donde se disuelven los límites ordinarios del tiempo y el espacio. Esta trascendencia se convierte en un portal a experiencias e ideas extraordinarias. Ejemplos y anécdotas del mundo real ilustran los resultados tangibles de trascender el mundo material.
El Dr. Dispenza teje historias de individuos que, a través de cambios en la conciencia, han manifestado cambios profundos en sus vidas, testimonios de la idea de que una realidad más allá de lo material no es solo teórica, sino un esfuerzo alcanzable y transformador. En conclusión, la sección sobre trascender el mundo material en Becoming Supernatural sirve como una invitación a explorar los territorios inexplorados del potencial humano. La narrativa del Dr. Joe Dispenza es un llamado a despertar a las posibilidades extraordinarias que se despliegan cuando las personas expanden su conciencia más allá de los confines de lo material. Al trascender las limitaciones de lo conocido, los lectores emprenden un viaje de autodescubrimiento, abrazando una realidad donde lo extraordinario se convierte en la nueva norma. El papel de la física cuántica en el desarrollo personal, dando forma a la realidad a nivel cuántico. En el intrincado tapiz del desarrollo personal, Becoming Supernatural, del Dr. Joe Dispenza, introduce a los lectores a la profunda interacción entre la física cuántica y la evolución del yo. Esta sección ilumina el potencial transformador incrustado en los principios de la mecánica cuántica, invitando a las personas a interactuar con la misma estructura de la realidad en su nivel más fundamental. En su núcleo, la narrativa del Dr. Dispenza desafía a las personas a verse a sí mismas no solo como observadores pasivos de la realidad, sino como participantes activos en su creación, basándose en los principios enunciados por la física cuántica. El ensayo emprende un viaje a través de los principios clave de la mecánica cuántica, explorando sus implicaciones para el crecimiento personal y el autodescubrimiento. La exploración comienza desentrañando la dualidad onda-partícula, un concepto fundamental en la física cuántica. El Dr. Dispenza profundiza en cómo las partículas existen en un estado de potencialidad hasta ser observadas, enfatizando la idea de que nuestra conciencia juega un papel fundamental en la formación de la realidad manifestada. Este cambio de perspectiva desafía las nociones convencionales de causalidad, empoderando a las personas para reconocer su influencia sobre los eventos que se desarrollan en sus vidas. Crucial en esta discusión es el concepto de entrelazamiento, donde las partículas se interconectan independientemente de la distancia física. El Dr. Dispenza extrapola este principio a la conciencia humana, sugiriendo que los individuos están inherentemente conectados al campo cuántico más grande. El ensayo explora la idea de que el desarrollo personal no solo implica un viaje individual, sino una evolución colectiva interconectada a nivel cuántico. La narrativa se despliega para elucidar el impacto de la intención y la atención en los resultados cuánticos. El Dr. Dispenza introduce la noción de que la intención enfocada y la atención sostenida pueden colapsar las posibilidades cuánticas en realidades manifestadas. Esta exploración se convierte en una guía práctica para el desarrollo personal, destacando la importancia de la conciencia y el pensamiento deliberado en la formación de los resultados deseados. Aplicaciones del mundo real de los principios cuánticos. En el desarrollo personal, se entrelazan en la narrativa, mostrando instancias donde las personas han aprovechado las ideas cuánticas para catalizar cambios transformadores en sus vidas. Estas historias sirven como ejemplos vivientes de la idea de que entender y aplicar conceptos cuánticos no se relegan al ámbito de la física teórica, sino que son herramientas prácticas y potentes para el dominio personal. En conclusión, la sección sobre el papel de la física cuántica en el desarrollo personal en Becoming Supernatural empodera a los lectores para percibir el crecimiento personal a través del lente de la mecánica cuántica. La narrativa del Dr. Joe Dispenza se convierte en un puente entre el mundo esotérico de la física cuántica y el ámbito tangible del autodescubrimiento. Al reconocer la naturaleza cuántica de la realidad, las personas emprenden un viaje
donde su conciencia se convierte en la pincelada que da forma al lienzo de su evolución personal. Conclusión. En Becoming Supernatural, el Dr. Joe Dispenza presenta un enfoque holístico de la transformación personal, combinando rigor científico con percepciones espirituales. Este ensayo ha proporcionado una exploración integral de temas clave, desde el poder transformador de la meditación hasta las profundas implicaciones de entender la conciencia dentro del marco de la física cuántica. A medida que los lectores se comprometen con estos conceptos, se les invita a emprender un viaje de autodescubrimiento y desbloquear su potencial extraordinario. Si este material fue de tu agrado, te invitamos a suscribirte al canal y a dejarnos un me gusta. Te agradezco mucho por haberte quedado hasta el final. Hasta pronto.